Saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a continuar con la sección de electricidad industrial. Y bueno, ¿no? Acabo de hacer un video para nuestra plataforma online de nuestro curso específico de esta materia y dije, ¿por qué no también subirlo a YouTube? No hay problema, ¿sí? Así que vamos a verificar qué es una fuente de poder, una fuente industrial de DC. A ver, en este diagrama eléctrico que estamos presentando ahorita, ¿dónde está una fuente DC? A ver, si ya seguimos la parte de lectura de planos eléctricos, ¿verdad? Sabemos que aquí tenemos una alimentación, RST claramente lo indica. Tenemos aquí magnetotérmicos, tenemos aquí transformador. Y aquí podemos ver que tenemos una fuente de corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Acá, ¿qué quiere decir? Es alterna, ¿verdad? Si yo coloco un osciloscopio, me va a dar una onda sinusoidal, es decir, es corriente alterna. Aquí, en cambio, me va a dar una corriente directa, siempre va a mantenerse. ¿Para qué me sirve esta corriente directa? Para muchas cosas, especialmente para control, es decir, para alimentar PLCs, módulos de PLCs, inclusive para contactores, puede ser para señales de para sensores, para electroválvulas, relés, etcétera, etcétera. Y aparte, por seguridad y por norma, debe bajarse el voltaje, ¿verdad? Porque aquí yo puedo ingresar 440 voltios alternos, ¿ya? Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, si yo para control utilizo, igual para mis sensores, finales de carrera, etcétera, utilizo 24 VDC, hasta por norma debe ser, es muy poco probable que nos haga daño, porque es un voltaje muy, pero muy bajo, ¿ya? Especificando, ¿qué vemos aquí? Vamos a tener la entrada aquí y vamos a tener la salida. Es decir, la entrada va a ingresar alterna y la salida va a salir en continua, específicamente a 24 voltios DC. Como dice aquí la simbología, ¿verdad? Aquí está un cuadrito, podemos verificar, y aquí está podría decirse una ondita, ¿verdad? Quiere decir que aquí ingresa alterna. ¿Qué más podemos ver? Que dice L1, L2, L3. Ya vamos a ver los diferentes tipos de fuentes que hay, pero ya podemos ver que hay trifásicas y hay monofásicas a 220 o monofásicas a 110 voltios, ¿sí? Otra cosa muy importante es, aparte de la entrada, debo verificar, ¿no?, qué voltaje trabaja. Tal como decía, 440, 110 o 220. Debo especificar, debo ver bien mi fuente a qué voltaje trabaja, porque la puedo malograr. Y otro importante aspecto es la corriente de salida que tiene. Por ejemplo, miren, aquí que me dice output de 10 amperios. ¿Qué quiere indicar esto? Que la salida puede arrojar una carga máxima que consuma 10 amperios. Entonces yo debo calcular la salida, ¿verdad? Debo calcular mis equipos cuánto me van a consumir para que no exceda esta corriente, ¿ya? Y mi equipo no se pueda dañar. Asimismo, aguas abajo, de lo que yo debo hacer, ¿qué debo hacer? Proteger, ¿verdad? Debo proteger con magnetotérmicos, dependiendo de la curva. Bueno, en este caso tengo una curva C, 6 amperios, 1 amperio, etcétera. Muy importante también, debo verificar que los de aquí, los magnetotérmicos que van a proteger, eso es muy importante. Yo no puedo poner aquí un magnetotérmico de 16 amperios, por ejemplo. No me sirve de nada. ¿Por qué? Porque nunca va a activarse y la fuente va a estar siempre, pero siempre sobrecargada. Así que eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Y vamos a ver unas fuentes reales. Ya nos vamos a ver aquí. Es un tablero real tomado de una fuente de la marca Siemens, ¿verdad? Del modelo CITO PSU 200M. Muy utilizada en industria, la marca Siemens, obviamente. Y aquí vemos, ¿no? Vamos a ver, como veíamos en el plano eléctrico, el input y output. Input obviamente es el voltaje de entrada, y ahí es donde vamos a verificar. Miren, yo puedo, aquí ingresa, miren, tengo 3 cables, L, N o L2 y puesta a tierra. L sería una fase, L2 sería otra fase, o en su caso neutro. Esto tiene aquí atrás, me parece, un lado tiene un deep switch. Ya, yo lo muevo aquí, puede ser 110, yo lo muevo por acá, puede ser 220 o más voltaje. ¿Qué me dice el input? Puede ingresar de 110, 230 e inclusive hasta 500 voltios a una frecuencia de 50 o 60 hercios. Y la salida, muy importante, es una salida de DC de 24 voltios y me da la corriente, ¿verdad? Es de tan solo 5 amperios, un poco baja. ¿Qué más me va a ver aquí? Que yo puedo variar. Aquí hay un potenciómetro, me parece que es el de aquí, donde yo puedo variar el voltaje de 24 a 28.8 dependiendo de mi necesidad. Aparte de acá vamos a tener unos relés que me van a indicar el estado de mi fuente. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, miren, tengo un LED que me dice DC OK. Indica, obviamente, como su nombre lo indica, ¿no? Que está todo bien, que no hay ningún problema. Overload,
Ya, overload indica que está sobrecargada, shutdown indica que también se abrió, se apagó la fuente. Entonces lo que debemos tener en cuenta es eso, ¿no? Que no supere en este caso los 5 amperios. Ya, esa sería la entrada. Positivo, aquí tengo 2 pines para positivo, por eso está, miren, 2 pines, positivo, negativo, 2 pines de acá. Y obviamente mi puesta a tierra en la alimentación. Ya, esa sería la fuente Siemens. Vamos a ver otra marca, una marca que dice Cavour, es una marca italiana. Ya, aquí podemos ver, ¿no? En el ejemplo anterior eran fuentes a corriente, digamos, que tenían monofásicas, es decir, a 220 o a 110, pero únicamente utilizando 2 fases. Aquí es trifásica. La ventaja de esta es que obviamente a la entrada va a consumir menos corriente, ¿verdad? Y a su salida vemos que tiene más potencia, ¿verdad? 40 amperios. Entonces, bueno, volviendo a la entrada, tenemos L1, L2, L3. Este va a ser de 3 fases. Puede ser desde 400 a 500 voltios en corriente alterna. En 400 me va a consumir 2.8 amperios y en 500 voltios 2.2 amperios. Puede trabajar a 50 o 60 hercios. ¿Qué va a tener aquí? Va a tener una alarma, un LED de alarma que indica que hay algún problema. Va a tener, tal como la Siemens, un LED que me diga todo ok. Mi potenciómetro para variar el voltaje. Y aquí tenemos, ¿no?, los conectores para conectar la polaridad, ¿no?, positivo y negativo. Y este, como decía, es de 40 amperios, es de mucho más corriente que el anterior. Y aquí tenemos, tiene aparte con un relé auxiliar para indicar que está la fuente bien. Entonces miren que claro dice que es de C OK. Indica que cuando está en condición normal, está todo ok, este se va a cerrar. Entonces yo puedo ponerle eso para una luz piloto, para una sirena, para una alarma acústica, etcétera, que si se daña esto, pasa algún problema, se encienda, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver otra fuente, nos vamos a una fuente de la marca Phoenix Contact, y aquí mismo regresamos a lo mismo, ¿no? Tenemos una alimentación, nos dice de cuánto podemos ingresar, por dónde ingresa L1, L2, L3, tenemos una puesta a tierra, un potenciómetro para variar el voltaje, así mismo el LED que está todo ok, y tenemos nuestro también relé para activar o desactivar en caso de que se alarme, y tenemos los conectores para positivo y negativo. A ver, esta fuente es de, no me dice aquí, no le verifico, bueno, debe estar aquí, ¿no? En la parte que dice aquí es input, aquí está output, pero esta no debería superar así mismo unos 5 amperios, no se ve tan grande. Y aquí tenemos otra, ¿no?, de la marca Minwell, esta es igual muy utilizada, y aquí vemos, ¿no?, así volvemos a lo mismo, tenemos línea neutro puesta a tierra, vamos a tener, miren, input, esta sí es monofásica, puedo ingresar de 100 a 240 voltios alternos a una corriente de 1.6 y la salida va a ser de 24 y máximo a 3.2 amperios, entonces esta máximo me va a utilizar solo para ciertas cosas básicas, no para alimentar, por ejemplo, varios dispositivos que consuman corriente DC. A diferencia de la nomenclatura de las demás que decía únicamente más menos, aquí dice B menos B menos B más B más B, ¿ya? Entonces aquí yo conecto, ya sé que es positivo, aquí, perdón, negativo, aquí positivo, ¿ya? Entonces, recapitulando, que debemos ver siempre el voltaje que va a trabajar mi fuente, debemos ver la protección, ¿no? La protección que debemos colocarle antes y la protección que debemos colocar aguas abajo a los elementos que va a alimentar esa fuente, no sobrepasando mi corriente de acá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa? Hagamos un caso práctico que si hay algún cortocircuito, no, vamos acá. Si hay un cortocircuito, digamos aquí, se produce un cortocircuito o aquí antes de esto, los LEDs de aquí, por ejemplo, el LED de alarma se va a encender, entonces ahí hay un cortocircuito. Entonces yo, ¿qué es lo que debo hacer? Debo desconectar, ¿verdad?, los cables para verificar que no haya ningún problema. Entonces yo vuelvo a encender, si ya me asoma de ese OK y mido 24 voltios, la fuente está bien, hay algún problema a la salida, es decir, hay un cortocircuito, el positivo está a tierra, etcétera. Entonces tendríamos que verificar, ¿sí? Muy bien, esto sería con la parte de la conexión de las fuentes de poder de corriente continua, muy utilizado y muy visto en tableros eléctricos industriales. Tal como decía, esto es solo un video parte del gran curso que tenemos de electricidad industrial desde cero. Vamos a dejarle el link en la descripción del video. Si quieren adquirirlo, está a un excelente precio, ¿sí? Entonces también les invitamos a suscribirse a nuestro canal, viene mucho contenido por subir, y aparte síganos en todas nuestras redes sociales que estamos como Teslamatic. Mi nombre es Iván, nos vemos en la próxima, cuídense.